y le agradezco mucho a Mauricio Tabe, el alcalde en Miguel Hidalgo, que nos tome la llamada, porque se ha presentado una denuncia penal en contra de Víctor Hugo Romo por permitir la demolición de un inmueble sin que hubiera los permisos necesarios para ello. Mi querido Mau, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Sí, descubrimos un inmueble que no tenía los permisos para demoler ni tampoco para construir un sótano, y este se hizo con el pretexto de hacer una reconstrucción de los inmuebles afectados por el sismo de 2017. ¿Qué sucedió en el 2017? El sismo, luego salió una comisión de reconstrucción, el gobierno dio facilidades administrativas para reconstruir y algunos ventajosos se aprovecharon de esas facilidades administrativas para construir sin permisos y también para darle más potencial al suelo. ¿Esto qué quiere decir? Más negocio con el suelo de Miguel Hidalgo, porque con las facilidades para la reconstrucción podían construir más viviendas en el mismo predio. Nosotros hemos cuestionado pues que se hayan hecho esa demolición hace algunos años antes de que llegáramos, y apareció porque recientemente se retiraron los sellos de clausura de ese predio que estaba clausurado, con todo este lío que surgió a raíz de un inmueble que se colapsó de la reconstrucción en la alcaldía Cuauhtémoc. Pues nosotros también nos dimos a la tarea de revisar los inmuebles que teníamos bajo el modelo de la reconstrucción, que permite esas facilidades administrativas, que es darle chance a algunos desarrolladores a construir sin permisos y aprovechar ese vacío legal para decir no requiero permisos, pero a la mera hora sí requieren los permisos. Oye, ahora una de las varias cosas me llaman la atención. Primero el lugar, ¿no? Que es Molière 88, que es un lugar carísimo, por decirlo menos, ¿no? Es uno de los lugares de más alta plusvalía o de más alto valor del terreno por metro cuadrado que hay en la Ciudad de México. Segundo lugar, desde el 2017 hasta ahorita siguen con lo mismo. Y es lo que le pedimos al gobierno de la ciudad, que eche para abajo los acuerdos de facilidades administrativas, que son un pretexto que utilizan abusivos para darle la vuelta a la ley y sacar ventaja de lo que en su momento se dio como facilidad para reconstruir, que nosotros ya no vemos ningún que se cumplan las condiciones después de 10 años, ¿no? Que se esté utilizando esto se está utilizando para sacarle más beneficio a algunos predios, porque el acuerdo para la reconstrucción permite construir más viviendas de lo que establece el programa de desarrollo urbano. Entonces, ¿qué es lo que están aprovechándose algunos? De decir, mira, vamos a pegarnos al acuerdo de facilidades para tener pues más negocio de la venta de ese inmueble. O ¿no? sea, ese sería el negocio. O sea, si yo tengo un terreno en Molière 88 y puedo construir 10 unidades, ese acuerdo me permite ¿cuánto más? Pues les permite un 30% más. Entonces es un 30% más de utilidad. Uh-huh. Y aquí es donde nosotros estamos cuestionando, porque además no hay otro inmueble en la zona que haya sido dañado por el sismo. Casualmente es el único que aparece con el dictamen y no hay expediente sobre ese caso. Entonces no podemos determinar si en verdad ahí existía un inmueble que estuvo en riesgo o consiguieron el dictamen pues con una tranza. Por eso metimos la denuncia para que investigue la autoridad si hubo tranza en la dictaminación y también en la demolición de ese edificio, que no tenemos en la alcaldía ese expediente. O sea, tú no estás diciendo que haya sido Víctor Hugo Romo, pero él era el delegado, el alcalde en ese momento. Él era el delegado y él es responsable de lo que sucede en su administración cuando se demuele un edificio y cuando se construye también un sótano en ese predio. O sea, hubo también una construcción. ¿Hubo una construcción también posterior a la demolición? Se hicieron las excavaciones y se construyó el sótano del predio. Ya después de la elección,
que pierde Morena en Miguel Hidalgo, ahí sí se dedican a suspender todas estas edificaciones irregulares y a hacer una lista de edificaciones irregulares. Pero ya es una vez que pierden, que yo creo que dicen, pues ya nos van a agarrar con las manos en la masa, mejor de una vez suspendemos. Pero en el Inter, ¿por qué permitieron que se demoliera y que se construyera esos sótanos? Se tiene que investigar. Claro. Y ahora... Tiene que haber responsables. Nosotros no queremos cargar con los platos rotos de administraciones anteriores. Mira, yo desde que llegué a la administración Miguel Hidalgo me dediqué a ver hacia adelante, a gobernar hacia adelante. Pero eso sí, no me voy a quedar con las tranzas que hayan hecho ellos y que al final piensen los vecinos que es una responsabilidad mía, porque como ya retiraron los sellos, porque ganaron ahí unos juicios, pues ahora sí quiero dejar claro que no, nosotros no estamos de acuerdo, que nosotros ya suspendimos y que pues es un inmueble con foco rojo en materia administrativa. Ahora, ¿estas facilidades dejarían ahora que ganaron esos juicios que construyeran en ese predio? Es con lo que están amparándose para construir más niveles. Ok, ¿y cuántos niveles quieren construir ahí, Mauricio? Son, perdón, más viviendas. Ajá. Estaban hablando de 15 viviendas. 15 viviendas, pero en edificio o una especie de... En edificio. En edificio. Y entonces no necesitarían más permiso, o sea, lo podrían hacer sin más ni más con ese mismo acuerdo. Con ese mismo acuerdo para obtener más viviendas de las permitidas. Y eso viola el plan de la delegación. Es la norma que restringe cuántas viviendas puedes construir, cuántos niveles puedes construir. No pueden construir el número que quieran de viviendas. Cada colonia tiene un programa o una definición sobre el número de viviendas de área libre y de altura que pueden tener los edificios. Ahora, ubícame más o menos en dónde está ese predio, porque es una zona que está tremendamente concurrida, o sea, es una zona que ya está saturadísima, ¿no? Es Molière entre Presidente Mazarik y la Avenida Horacio, justo a un lado de uno de los edificios de la Embajada de España. No, bueno, yo creo que es de las zonas más caras de Polanco, ¿no? Por decirlo menos. Sí, es de las zonas más caras, por eso ponemos el dedo en el renglón, para que se investiguen, no se hagan negocios con la reconstrucción, que fue lo que pues algunos se aprovecharon seguramente, y nosotros nos hemos dado cuenta que cuando el gobierno de la ciudad emite acuerdos de facilidades administrativas, lo que hacen algunos es le dan la vuelta a la ley y con eso cambian usos de suelo. Te voy a poner un ejemplo. Después de la pandemia, el gobierno de la ciudad, cuando estaba el anterior gobierno de la ciudad, que estaba la doctora Sheinbaum, emitió este acuerdo de facilidades para que permitieran construcciones sin permisos. Les daban chance de construir y que luego consiguieran el resto de los trámites, factibilidad de agua, de medio ambiente, desarrollo urbano. Y nosotros nos oponíamos como alcaldes porque al final cuando hay desarrolladores abusivos nosotros nos quedamos con los problemas con los vecinos y ellos terminan pues arreglándose con los tribunales y dejándonos los problemas. Y la gente cree que somos nosotros, ¿no? Y yo creo que los vecinos deben de estar infartados, ¿no? Pues muchos sí estaban preocupados. Luego, en algunas zonas tenemos problemas con el uso de suelo. Y los vecinos son muy cuidadosos y dicen, aquí no se permiten negocios de estas características, bares o restaurantes que nos afectan. Bueno, pues empezaron a dar permisos para supuestamente reconocer la actividad de ese giro en ese local, en determinados locales, cuando no existían antecedentes de ese giro en los locales. Es decir, daban certificados apócrifos reconociendo giros que supuestamente existían. Entonces, te pongo un caso. En un determinado predio decían, aquí existió un restaurante. Y uno consultaba todo el historial de los antecedentes de ese local
Y nunca había habido un restaurante, había una sastrería y le querían dar el giro de restaurante, simplemente con estos documentos de reconocimiento de actividad. Eran tranzas que se generaron por parte del gobierno de la ciudad en la pasada administración, que nos dejaron muchos problemas de cambios de uso de suelo. Por eso nos oponemos a que cambien los usos de suelo y se den facilidades administrativas, pues dándole espalda a las alcaldías y a los vecinos, dándole la vuelta al programa de desarrollo urbano. Claro. Y además de todo, también con los consiguientes riesgos que eso puede traer, ¿no? Pues sí, porque luego suceden las tragedias y todo el mundo se anda echando la pelotita, ¿no? Pasó lo de San Antonio Abad, fallecieron unas personas y el gobierno de la ciudad responsabilizaba a la alcaldía y luego la alcaldía demostró que los trámites los hicieron ante el gobierno de la ciudad. Entonces nosotros dijimos, mira, frente a esto, que cada quien nada más asuma su responsabilidad. Nosotros no estamos de acuerdo en que se les den permisos o se les den autorizaciones sin cumplir con lo que dice la ley. Y ahora, esta denuncia, ¿tú cómo la ves? O sea, ¿sí va a caminar, no va a caminar? O sea, porque... Mira, nosotros presentamos la denuncia y vamos a presionar a la Fiscalía. Sabemos que muchas de las denuncias que presentamos contra funcionarios de Morena los perdonan, pero eso ya lo sabemos, pero no dejamos de presentarlas por una simple y sencilla razón, porque no perdemos la esperanza de que en algún momento caiga en algún servidor público que sí tenga esa responsabilidad y que no se deje amedrentar y que pueda determinar las responsabilidades y que no quede de nosotros. Nosotros vamos a seguir luchando aun cuando encontremos barreras y obstáculos para hacer nuestra chamba. Muy bien, pues mi querido Mauricio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy, que nos hayas dado una explicación tan amplia al respecto de este asunto, que sin duda hay que echarle un ojo y ahí vamos a estar. Muchísimas gracias al alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Te agradezco mucho, Paco. Un abrazo.